Ministro de Desarrollo Social. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un gran gusto. Gracias. ¿Cómo está la sociedad argentina? Yo creo que hay problemas sociales importantes, claramente, que no tienen que ver con el hambre, que no tienen que ver con la crisis del 2001 o con la hiperinflación de los 80, pero que tienen que ver con un fenómeno de desintegración social importante. Lo que yo creo, básicamente, es que hay un fenómeno en los grandes centros urbanos de malvivir, de problemas de vivienda, de problemas de trabajo informal, de problemas de transporte, que en su conjunto van complicando y generan todos los días implosión social. Violencia en la escuela, violencia con el docente, cualquiera que vaya a una guardia en un hospital va a haber hechos de violencia permanentemente. Ese fenómeno de implosión contra los médicos inclusive, la gente que los va a ayudar, digo, ¿no? Absolutamente. Lo que hay es la idea de nosotros necesitamos que alguien nos atienda y si el Estado no está o no nos atiende, vamos sobre hechos de violencia. Eso que es cotidiano, en el caso de los saqueos, la policía se corrió y se transformó en explosión social. ¿Fue explosión social y en parte dirigida o no dirigida, Daniel? No, yo creo que en parte dirigida, pero que hubo un proceso de explosión social. Está claro. Sea, vos decís que una parte fue las 4x4 robando dirigida, pero hubo necesidades, y vos necesidades. Sí, claramente, necesidad no en términos de hambre. O sea, el caso de Córdoba, donde arrancó, está claro que los primeros saqueos estaban organizados, porque iba un grupo acá, luego pasaba al otro lado, al otro lado. Luego de eso, el nivel de masificación de saqueos y en 17 provincias implican que hay problemas sociales. No problemas de hambre, sino problemas de distancia, de malvivir, de cosas complicadas. Yo creo que en la Argentina hay 4 realidades. La realidad de los pobres, la realidad del sector vulnerable que hace changas, que es el que peor la tiene con la inflación porque no tiene ingreso fijo, la realidad de la clase media y la realidad de la clase alta. Las dos últimas, los pobres y los sectores vulnerables, a mí me parece que tuvieron participación en los saqueos, que tiene que ver mucho, básicamente, con la distancia que hay entre las expectativas y los logros cotidianos. ¿Eso es lo que se podría decir marginalidad social o qué? Es más, a mí me parece que hay un tema de marginalidad en términos de indigencia, de extrema pobreza, pero hay un problema cotidiano de problemas de vínculo con el trabajo y con el día a día. Yo lo que creo que el fenómeno que se combina en la Argentina es a los problemas diarios de hacer changas, de dificultades de ir y de venir, de viajar en tren, en colectivo, en subte, se le agregan inflación, que ha pegado muchísimo y sobre todo al que no tiene trabajo fijo, acceso muy claro a drogas, en frente de cualquier escuela hay alguien vendiendo Paco, y acceso a armas. Todo ese fenómeno cotidiano es lo que marca complicaciones. Daniel, estamos hablando de una ausencia total o parcial del Estado en temas delicadísimos. A mí me parece que hay como dos situaciones, para la gente y para el Estado. El Estado está como servicio, está la escuela, está el centro de atención primaria y la salud. No está como contención, como horizonte, como acompañando a las personas. Efectivamente todos tenemos cerca una escuela y un centro de atención de salud donde atendernos, pero sentimos que estamos lejos de todo y estamos fuera. En el primer conflicto entre el gobierno de Córdoba y el gobierno nacional, cuando la discusión era si había llamado o no había llamado, la lectura que hace la persona es yo estoy solo, tengo que manotear lo que sea, porque si no lo hago yo, lo hace otro. Sí, manotear o armarse. Yo digo, hay un problema. Vos lo planteaste, hay un problema de gente armada en algunas provincias que preocupa a los propios gobernadores y hoy ha sido noticia de tapa en los diarios de gente que en los clubes o country privados toman lección de tiro con pistolas de balas de plástico, de goma, una locura. Pero pasa en los country y pasa en el barrio, o sea, uno va a ver a cualquier persona, joven o no joven, que accede fácilmente a un arma. Hay un problema de que el Estado no acompaña y hay un problema de que los valores, el ir por el camino correcto, no funciona. El pibe que engancha un laburito, que se preocupa, que trabaja, cuando vuelve al barrio gana menos que el que vende droga o el que está vinculado a otra actividad. El mismo padre que le inculca buenos valores al hijo fue a saquear porque lo que dijo es si no lo hago yo lo va a hacer otro. El problema de que los que hacen el camino no les va bien es un problema serio en Argentina. Ahora eso de los chicos, ¿no? Se habla de los soldaditos de la droga, pibes que cobran 50 pesos por día y bueno, le da el alerto a los narcotraficantes si viene la policía o llevan paquetitos y traen. Sí, ese es otro fenómeno, ¿no? Sí, yo creo que el avance del narcotráfico es muy claro en Argentina y el avance de la venta de droga es muy claro. Por un lado, tiene que ver con más venta. Por otro lado, se transformó en una unidad económica. El que vende droga gana más que el que trabaja y una familia se pregunta si no le conviene ponerse una cocina de Paco antes que hacer changas. Hay un problema práctico que es el mecanismo de la droga termina generando mejores ingresos que el del trabajo.
Y el otro tema es que no queda claro quién lo controla y cómo lo controla. Mi opinión personal es que hay que crear una unidad especial de combate a la venta de droga por fuera de las fuerzas policiales. Cuando se hablaba de la necesidad de una agencia federal. Algo parecido, pero no solo para combatir el narcotráfico en términos de la entrada, de la producción, sino en concreto al que está vendiendo frente de una escuela, hay que agarrarlo y tiene que salir de ahí. Si no armamos un mecanismo de ese tipo, la verdad que se nos complica. Ahora, el gobierno parecería hacer un cambio de política en el tema del narcotráfico, ¿no? La designación de un sacerdote, bueno, al frente del Cedronar, o de una especialista en contención al frente del Ministerio de Seguridad, parecerían buscar el camino de la contención, de la reeducación. ¿Qué impresión tenés? Sí, que es así. El caso de Juan Carlos Molina de Cedronar, yo creo que es una muy buena decisión. Es alguien que viene trabajando realmente bien y ha hecho mucho trabajo y metodología. La Cedronar tiene dos partes. Una es la prevención y la atención, que es lo que claramente es la tarea de Juan Carlos. La otra es cortar la entrada y la producción de droga, el narcotráfico en general, que va a tener que hacerlo alguien en Argentina. También da la impresión de que para las Fuerzas Armadas y para las Fuerzas de Seguridad se está pensando otro mecanismo de control y de acompañamiento. Lo que hay que tener es un diagnóstico claro. Mi impresión es que hay un error de diagnóstico social en el gobierno. Que la Argentina está mejor que el 2003, está clarísimo. Que no tenemos 57% de pobreza ni 28% de desocupación, está claro. Pero hay problemas cotidianos que no se están viendo y la política social ha tendido en los últimos años básicamente a asistir, a contener. Yo creo que hay problemas sociales de primera generación que tienen que ver con el hambre, con la subsistencia, y problemas de segunda generación que tienen que ver con las adicciones, con la escuela, con el trabajo. No hay políticas claras para ese lado. Ahora, lo que parece una contradicción, este gobierno ha invertido en ayuda social, en planes que se los ha ido comiendo la inflación. Y gran medida, sí. La política social hoy son 43.000 millones de pesos, atender a los sectores pobres. De esos 43.000, 38.000 millones de pesos es dinero directo a las personas. Asignación por hijo y otros programas que realmente son buenos. Eso da una base de arranque, se lo come la inflación, porque la madre cobra 460 pesos por niño o 1.700 por estar en una cooperativa, está claro que le alcanza menos al comprar, pero además de comerse la inflación, ha habido un parate de changas. Esa familia que lo completaba con algo de la construcción y el textil se le paró, y además es un fenómeno de sobreendeudamiento. La gente, los barrios, está tomando con fotocopia del DNI crédito al 90 o al 100% anual. O sea, la combinación de las cosas salen más caras, tengo menos changas, no me alcanza, y además tengo que pagar la cuota. Todo ese fenómeno genera un malestar creciente que no es hambre, pero realmente se ha complicado la situación económica. ¿Y vos crees que la política puede encauzar eso o lo están causando? La política tiene que encauzar esto claramente. No, seguro que tiene, eso seguro, pero... Me parece que, en parte hay como distintas situaciones. Yo creo que claramente muchos intendentes y gobernadores lo han tomado realmente en serio esto. La impresión es que hay que cambiar el diagnóstico. O sea, el diagnóstico de que solo con transferencia de dinero y conteniendo se resuelve el problema, eso tenía que ver cuando la economía funcionaba, cuando las changas funcionaban y lo otro se acomodaba. Hoy la actividad económica no está acompañando la política social, entonces hay que hacer otras cosas. Yo creo que si no se masifica el crédito, si no se genera el derecho al primer empleo en la Argentina para que una empresa que tome un joven tenga una deducción impositiva, si no vamos a un mecanismo de bajar las tasas de interés para los sectores pobres que no pueden acceder a un banco, o si no vamos a algún tipo de mecanismo para lograr que todos los jóvenes terminen la escuela secundaria, si no hacemos políticas estructurales de cambio, nada va a pasar en este sector, y creo que ahí es donde está el desafío. Ahora, me quedó algo de lo que estabas diciendo. ¿El Estado no está todo lo próximo que debería estar con la sociedad? ¿La política no está todo lo próximo que debería estar con la sociedad? ¿O al menos con los sectores más necesitados de la sociedad? La política está y es uno más, pero es uno más. O sea, la Argentina es distinto a un típico país latinoamericano. En una favela en Río de Janeiro hay un líder narco que es el Estado en sí mismo. Maneja el narcotráfico, pero manda a los chicos a la escuela, hace los controles de salud. Es Estado bueno y malo. El territorio no lo domina el Estado. En la Argentina no es así. En un barrio está el que vende Paco, el que pone el corralón de materiales, el puntero del partido A, del partido B, del partido C, la iglesia que va a ayudar, el jubilado que va a dar una mano. Lo que hay es fragmentación. Hay muchos, pero ninguno tiene poder, están fragmentados y sueltos. A diferencia del caso del resto de América Latina, todavía no hay territorios que perdió el Estado, y eso nos da una gran oportunidad, pero diría, la política acompañando es un segmento, una parte, y objetivamente el avance del narcotráfico va corriendo también a los punteros de la política, porque lo que ve una persona en un barrio, que el camino económico va por otro lado. Daniel, había mucho recelo, mucho temor y preocupación por el 19 y el 20, lo que pasó en el 2001, mucha rumor, mucha aversión, pero ahí sí yo noté que el Estado y la política sí se hacía cargo de la situación.
Digo, los intendentes del conurbano estaban preocupados, hablaban entre ellos, recorrían los barrios, había grupos de seguridad, digo, no sé cuál fue tu impresión. Sí, que se hizo cargo de la política y la sociedad también. La sociedad también. Bueno, yo terminé diciendo que la sociedad quería paz. Absolutamente. Lo que hubo es, después de los saqueos, acuerdos con los supermercados para que repartieran bolsones de alimentos, sí, recorrer... y sin lío, digo. Repartieron bolsas de alimentos, empresarios y el Estado se pusieron de acuerdo. Trabajaron con los movimientos sociales y armaron esto. Y la sociedad además quiere vivir tranquilo. En la Argentina la misma persona que fue a saquear quiere bajar, quiere estar tranquilo, porque dentro de 10 días tiene que ir a comprar de vuelta al comercio. Yo creo que hay una idea de paz y de tranquilidad en la Argentina. Lo que pasa es que cuando la persona ve que está afuera, que no tiene ningún horizonte y que todo se desacomoda, le encuentra la vuelta como pasa. Yo creo que por momentos hay vacío institucional y lo que hay es una pérdida de horizonte, de futuro. No le queda claro a una persona qué tiene que hacer para mejorar. Nosotros necesitamos que el que estudie y trabaja le vaya mejor. Los horizontes no son claros. No son claros y son los alternativos. Tenemos que lograr que al pibe que estudia y trabaja le vaya bien y no al que vende droga. Así todos leemos que lo que hay que hacer es estudiar y trabajar. Daniel, fue un gusto. Muchísimas gracias. Buenas fiestas. Gracias, igualmente. Vamos a conversar ahora con el vocero del episcopado, un viejo amigo, Jorge Westergel. Padre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás vos? ¿Estás preocupado? Sí, bastante. Todo el planteo que vos hacías al principio creo que es muy realista y estamos todos muy atentos a que esta situación, que evidentemente tiene un condimento policial y más o menos organizado,